Que el Señor les bendiga en esta tarde. Bueno, supuestamente iba a entrar un poquito más temprano, pero bueno, no se pudo. Recuerden que los programas de mediodía más o menos vamos a estar analizando, y hoy quedamos en que íbamos a petición de un arminiano que íbamos a analizar 10:29, pero yo creo que vamos a hacerlo un poquito más amplio y vamos a arrancar desde el 26 al 29. Así que entonces aprestémonos ahora a ver el texto y a estudiar el texto. Este es uno de los textos que más se utilizan para hablar de pérdida de salvación, donde los calvinistas ante tal situación defendieron durante mucho tiempo, no sé si todavía han cambiado de mentalidad algunos, en que los que ahí están mencionados no eran cristianos. Ya hemos refutado eso en varias ocasiones, y cuando nosotros hablamos de seguridad y salvación, somos personas, soy una persona que le he puesto el pecho a las balas y no he rehuido cuando el asunto se pone feo, ni he buscado excusas, ni me he inventado argumentos para evadir lo que la escritura dice. Así que siempre hemos enfrentado este texto. Vamos a demostrar en este texto, voy a mostrarles al señor Tocayo, que era el que había colocado el texto, espero que esté por ahí, para que vea, y si no lo ve ahora, pues que lo vea diferido, qué es lo que realmente pasa en el capítulo 10, 26, 27, 28 y 29. ¿Va a traerlo? Sí, es que hace mucha bulla este abanico. Este abanico está suelto y no sé por qué ahí hace mucha bulla. Buscar el otro abanico. Entonces, hoy vamos a entrar al estudio de 10, 26, 29, hasta el 29. En Valera dice, voy a leerlo en Valera, de la siguiente manera. Así que saque su tiempo, y si no le puede poner mucha atención, pues después lo puede repasar. Hemos hablado ya de eso. Estamos en una serie de análisis donde, ¿por qué hablamos de seguridad de salvación? Y todos los argumentos que se puedan esgrimir en contra de esta doctrina maravillosa, que nos da mucha paz y que por supuesto de ninguna manera nos induce a hacer lo que nos da la gana. Tenemos un conocimiento amplio, y precisamente, aunque ha sido muy criticado por ambas escuelas, arminianas y para vaya a cambiar el abanico. Vamos a poner esto allá, porque hace mucha bulla. Gracias, mi amor. Deme, yo lo pongo. Ok, entonces. Ok, ya esto es diferente, se hace mucha bulla. Es escandaloso, lo vamos a dar para otro lado. Gonzalo Margaride, Dios te bendiga. Y Estuardo, los dos primeros que están acá. Famoso texto de Hebreos 29, 26, perdón, al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Básicamente, ese es el cuerpo de la discusión, básicamente. Entonces, se nos dice, mira, están pecando voluntariamente, no hay duda que son cristianos, han recibido el conocimiento de la verdad, ya no tienen esperanza, han apostatado, se han apartado, etcétera, etcétera. Lo que les va a esperar es el juicio final, la condenación en el infierno, y aparte de eso, que es lo que el señor Tocayo ha colocado,
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Entonces, por supuesto, haciendo una comparación entre el castigo que recibían los que violaban la ley de Moisés, la lógica es decir que, por supuesto, si está diciendo que cuanto mayor o peor castigo deben merecer, pues debe ser, por supuesto, no simplemente la muerte física, sino la muerte eterna. Esos son básicamente los argumentos. Vamos a ver si es cierto todo lo que dicen con respecto a esto. Se necesita el abanico, déjelo, no se escucha nada de ruido. Hacía bulla, pero a mí me interrumpía un poquito, pero tranquilo, ya puse el abanico, el otro más, me hace viento y por lo menos no me choca mucho a mí. Y bueno, porque necesitamos la máxima claridad. Ok, entonces, tenemos muchas personas arminianas que nos siguen, personas sinceras. Se lo digo porque yo nací en una iglesia pentecostal hace 43 años y, por supuesto, yo me sentía muy orgulloso de la doctrina, de la pérdida de la salvación, porque yo me consideraba un hombre consagrado, que amaba a Dios y que no quería pecar y que me cuidaba del pecado. Y, por supuesto, cuando yo escuchaba en mi ciudad que había por ahí unos bautistas, unos centroamericanos de corte calvinista, y yo decía, qué mundanos son, cómo se les ocurre decir, qué barbaridad, la salvación no se pierde, que estos son carnales, que estos son mundanos, ¿verdad? Ese es el pensamiento y todavía sigue habiendo ese pensamiento y, por supuesto, desde la perspectiva que yo tenía, para mí era un peligro pensar de que alguien se atreviera a decir, pues la salvación no se pierde. Y entonces lo que siempre se piensa quiere decir, entonces, ¿para qué yo me estoy consagrando? ¿Para qué me guardo en santidad si al final de cuentas, pues, siempre me voy a salvar? Ese es el pensamiento, básicamente. Así me lo decía una señora una vez, que yo le decía, y ella me decía, ¿yo para qué me santifico? Vaya, si la salvación no se pierde, ¿para qué me santifico? ¿Para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanta pelea? Bueno, es evidente que la señora no entiende por qué se debe santificar y necesita toda una explicación que se le explique detenidamente. Pero bueno, lo que nos interesa es exactamente el texto, es el que habla. Aquí no vale patrística, viejos barbudos, peludos, barbudos, bigotones, que no se bañan, que están cargados de piojos y todas esas cosas. No vale la tradición, que es la escritura. Y como siempre he dicho, gracias a Dios que tenemos un texto que respeta a todo el mundo. Texto griego lo respeta, toda la cristiandad lo respeta. Testigo de Jehová lo utiliza, los unicitarios lo utilizan, los católicos lo utilizan y no hay bendiciones a Rafael, claro que sí, Jorgito también Maldonado, nuestro querido y apreciado hermano. Lo apreciamos mucho, Jorge, te aprecio mucho, te aprecio demasiado, así que quiero que lo sepa bien, ¿no? Usted es una excelente persona. Entonces, les decía que todos respetan el texto. Y yo conozco el texto ahorita ahí, y lo que iba a decir es que nadie está peleando por variante. No, es que el texto correcto es este. No. Hay un convencionalismo, una unanimidad en cuanto a eso. Ahí no. El problema es cómo interpretamos o cómo más bien analizamos el texto. Y esa es nuestra tarea hoy en la Escuela de Griego, colaborar en ese sentido para ver exactamente, no ponerle más, porque en la interpretación a veces se le pone más, a veces se le quita. Y cuando uno estudia directamente el texto original, ¿por qué decimos, bueno, qué de las traducciones? ¿Qué? Como me decía un tipito muy insolente cuando yo le hablaba de eso hace muchos años, ya todo está escrito, ya todo está traducido, un tipo insolente, ¿no? Un verdadero asno completo. Y bueno, ni modo, ¿qué podemos hacer? Yo leo, por ejemplo, la traducción Valera, yo empiezo a leer así, por ejemplo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué opina, profe, de esa traducción? Me parece buena, me parece bastante buena. No vamos a entrar en mucho detalle, que estricto no, parece aceptable, sí. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Entonces, ¿qué opinas ahí rápidamente? Bueno, tengo alguna poquito de diferencia en la parte semántica de la traducción de Endoji. Después, ¿por qué la razón? ¿Por qué le agrega de hervor? ¿Por qué convierte en genitivo de hervor cuando está en nominativo? ¿Qué más puedes decir, profe? Bueno, ¿qué ha de devorar a los adversarios? No le veo mucho problema, está bien. Bueno. 28. El que viola la ley de Moisés, pues el testimonio de los 3 testigos muere irremisiblemente. Bueno, ese irremisiblemente es la traducción de Horis Octinum, o sea, sin misericordia. Literalmente, sin misericordia, Valera traduce irremisiblemente. Esa traducción irremisiblemente se puede prestar y me parece que se decanta un poquito por la idea de pérdida de salvación. Porque al decir irremisiblemente es que no hay posibilidad de remisión. O sea, está prácticamente, bueno, es que esto está hablando, vamos a ver, lo que está hablando es de los que violan la ley de Moisés. Mueren y sin misericordia. Pero cuando dice irremisiblemente, que se puede remitir. Bueno, si se puede remitir es perdonar. O sea, en este caso, muere sin perdón. Se puede entender en el sentido de que muere sin perdón porque estas personas, por violar la ley de Moisés, no hay tiempo de pedir perdón, será porque violó la ley, muere. No, mire que fue que un error mío, que yo no, era muy drástica. No, muere. Entonces, en ese sentido, si se interpreta de esa manera, entonces, en ese sentido, yo diría mejor sin misericordia, para no complicarme mucho, y no hacer una traducción tan interpretativa como la hace Valera. Después, vamos al otro. ¿Cuánto mayor castigo pensáis qué merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios? Bueno, aquí hay muchas posibilidades de acomodo. No quiero entrar tampoco en mucho detalle porque la idea no es confundirlos, la idea es esclarecer bien el texto, pero hay muchas posibilidades de acomodar la situación. Y otra de las cosas es que el pisoteare, ¿por qué el participio? ¿Por qué el participio está? Y que fue una de las grandes preguntas que me hacía yo hace un tiempo. ¿Por qué dice si pecaremos? ¿Por qué dice pisoteare? ¿Por qué dice hiciere en el caso de afrenta? Y creo que hay otro que me parece que eran tres, bueno, creo que ya leí los tres, sí, que es pecaremos. Déjeme ver cuál es el otro. Pisoteare e hiciere, afrenta, hiciere. Bueno, los tres son participios y están traducidos como en verbo simple. Eso vamos a verlo también. Vamos a darnos cuenta y consideraremos que tenemos participios condicionales. Participios condicionales que tienen una idea, son participios que el texto no trae la partícula o la conjunción y condicional, sino que se sobreentiende que son condicionales los participios. Y estos participios condicionales tienen un valor subjuntivo. Por eso, correctamente, la Valera y los gramatólogos traducen como insubjuntivo. Ese es un detalle importante. Luego, otra de las cosas importantes del texto es la parte que yo le llamo semántica, que es entender bien ciertos textos. Yo les voy a colocar el texto, perdón porque tuve que colocar 4 versículos en un solo espacio, está un poquito atiborrado, en el celular va a ser imposible que ustedes lo puedan ver, porque va a quedar muy pequeño, pero he querido tenerlo en un solo plano para que podamos hacerlo. Entonces, sí, va a estar un poquito apretadillo ahí, pero no importa. Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a buscar el texto que lo vamos a poner aquí, que lo tengo un poquito, vamos a ver, lo tengo un poquito amplio. Por aquí lo tengo, mire lo que grandototote está.
De manera que entonces, ¿qué pasó aquí? Ahora que edito, porque vamos a ver aquí, si yo puedo sacar esto, voy a tener que reducirlos a ustedes bastante. Déjenme ver si lo puedo, no me deja jalarlo más, vamos a jalarlo de aquí, ok, ahí está. Aquí lo que atino a ver es a Tony, un saludo Tony desde Cartago, Costa Rica. Hoy va a haber puro griego, pura gramática, y vamos a esclarecer y explicarle a nuestros hermanos arminianos que ya dejen de estar utilizando 10, 26 en adelante para decir que la salvación se pierde porque hay... Ahora, es cierto que es uno de los pasajes juntamente con Pedro 2 que luego vamos a ver si empezamos a analizar, ya que hay mucho ataque a la seguridad de salvación con Pedro 2, el capítulo 2, y vamos a ver eso, en la discusión que hay ahí con ustedes saben quién, ¿verdad? Que es el máximo detractor de seguridad de salvación de las redes sociales que yo conozco, el máximo detractor. Entonces, vamos a combatirlos con la palabra, por supuesto. Ayer le dije que entrara al hombre que me quería preguntar sobre otro asunto que no tiene que ver nada con esto. El hombre no quiso, no quiere, no es tan gallo como parece. Y bueno, en todo caso, si a mí me interpela, si yo empiezo a interpelar al hombre y a preguntarle y pedirle que responda y el hombre me abre el stringar y me invita allá, yo tengo que llegar allá porque yo soy el que ando haciendo el alboroto, retándolo y todo. Bueno, tiene que ir. Entonces, como en el fútbol, ¿verdad? Cuando un país reta a otro país, quiere enfrentarse al país, el país al que él reta, el país que reta tiene que ir al estadio. Él no tiene, el otro tiene por qué moverse en su estadio, el otro es el que lo está retando. Cosas de ese tipo. Pero bueno, vamos a ir poco a poco con el texto. Son muchas cosas que hay que decir. Que lleva bastante tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo conforme va apareciendo el texto y vamos haciendo algunas consideraciones. Vamos nosotros tenemos que entender que la gramática es muy compleja, muy compleja. Si nosotros dijéramos que ya todo lo sabemos, pues entonces ¿para qué seguir estudiando? Y seguir resolviendo un texto cuando decimos, ya está totalmente, absolutamente explicado. No, vamos a empezar a dar luz sobre el texto. Y por supuesto, cada día vamos a encontrar elementos interesantísimos. Se lo digo por experiencia propia porque, bueno, sí he analizado, no como ahora voy a agarrar 4 versículos de golpe, porque no quiero que se escape en realidad el contexto de 10:29, que es importante. Entonces considero, si por alguna razón se nos va muchísimo tiempo y no podemos abarcar todo, lo podemos dejar para mañana. Recuerden que vamos a dedicar el griego para las mañanas o los mediodías y en las noches, si Dios lo permite, si se puede, pues ya tocaremos otros temas polémicos, discusiones, toda cosa que nos encanta, ¿no? Bien, mis hermanos, entonces, atención a la situación. Le mandé la invitación al hermano de España, que está muy interesado en el griego, pero él no me atendió. Deben ser como las 9 de la noche ya, pero que no creo que esté durmiendo a esa hora. Bueno. Bueno, aquí empieza el texto diciéndonos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Recuerden que la carta está escrita a los hebreos cristianos, a los hebreos convertidos. Ya a partir de ese momento no tiene sentido decir que se está hablando de impíos. O sea, ya a partir de ese momento, todas y absolutamente todas las exhortaciones son para los cristianos. Hay problemas intrínsecos con los judíos. Yo creo personalmente que de las personas más difíciles de convertir y de los que Pablo tuvo mucho, en el caso de Pablo, muy complicado era convertir a un judío al cristianismo. Los más reacios, los más contumaces, los más problemáticos, los más objetores, porque eran conocedores de la ley. Y Pablo se debate tremendamente, y recuerden, creo que era en Corinto, que
que ahí fue donde estuvo año y medio Pablo, que Dios le dijo, no te vayas, ahí vas, hay mucho pueblo para mí, no sé qué. Y por último, me parece, si mal no recuerdo, que se tuvo que ir al tiempo, la reacción fue muy violenta a los judíos. Alberto Castillo, Dios te bendiga. Claro que sí, pues, mi querido hermano. Entonces, hay una situación porque estamos hablando de los inicios del cristianismo y el Imperio Romano, vamos a decirlo así, era enemigo del cristianismo. Entonces, el Imperio Romano perseguía a los cristianos. Era otra situación complicada con los judíos, porque el Imperio Romano había, ¿cómo lo puedo decir? Había respetado la religión judía. Ellos tenían derecho al culto, tenían su propio templo. Los romanos no se metían con esa situación con los judíos, pero ya con el cristianismo era otra cosa. Entonces, cuando los judíos o los hebreos se convierten al cristianismo, ahora tienen un problema, es que van a ser perseguidos. Ya ahí no importa si usted es de origen judío o hebreo, va a ser perseguido. Y ahí es donde empieza, y muy interesante porque precisamente el versículo que pega con el 10:26 es el famoso versículo que utilizan los pastores para decirle a los hermanos que no dejen de ir a la congregación, al templo. Que a mí me llama mucho la atención porque creo que han utilizado, no dejando de congregarse, me parece que dice, y en la original dice, no dejando la congregación. Entonces, muchos interpretan que lo que quiere decir es no dejando el templo de concreto, con techo de zinc, no dejando el local, pero en realidad el concepto de iglesia no es ese concepto que tomó ahora, que es el templo, no, la congregación era el grupo de hermanos. Entonces, no era tanto la idea de un lugar material como tal, porque eso es lo que se nos dice. Hermano, la palabra dice no dejando de congregarnos, es no dejando de ir al local donde se congregan. Me parece a mí que, y que por supuesto, no dejando, este es un verbo que se puede traducir no desamparando a la iglesia, no desamparando a la comunidad. Está hablando de lo que es la solidaridad, la familiaridad, la fraternidad entre los hermanos. Empieza a darse deserciones precisamente por la persecución. Y ahí es donde se da todo ese proceso de regreso, de aparente regreso de muchos hebreos nuevamente a la ley. O sea, lo que estoy diciendo, ya llega un momento en que dicen, no, mire, no, yo no soy cristiano, con tal de que no lo persigan, con tal de que no lo maten. Y de alguna manera se refugian, por eso es que precisamente el escritor de Hebreos dice, ya no queda más sacrificio. ¿Qué quiere decir ya no queda más sacrificio? No hay más porque solo hay uno. Usted no puede reservar otro, no hay otro al que usted pueda recurrir, con el cual usted pueda suplantarlo. Y ahí es donde empieza el gran problema de los hebreos, cómo empiezan a sublevarse. Estamos hablando de cristianos hebreos sublevándose y oponiéndose de alguna manera o resistiendo de alguna manera la gracia de Dios. Por supuesto que a esto le llaman apostasía, el pecado de apostasía, y que el pecado de apostasía solo lo pueden cometer los cristianos, pero cuando hablamos de apostasía nos tenemos que ir a los dos pasajes, los únicos dos pasajes que se habla de la palabra apostasía. Señores, y eso lo vamos a discutir directamente del texto. No, yo veo mucha gente, por ahí acusaron a Barragán de que dijo de que los que apostataron, o sea que refiriéndose al señor, al otro evangélico que ahora dice que es católico, Luis Lisboa, que apostató. Personalmente no creo que los cristianos apostaten. Eso es otra explicación que no estoy en este tema ahorita, pero bueno. Para empezar, como les había mencionado, déjenme para que vayamos viendo el texto griego, vamos viendo algunas situaciones. Porque
Y Valera lo traduce precisamente porque si pecaremos. Y les había explicado que al decir pecaremos, se traduce pecaremos el participio, porque tiene una equivalencia ese participio o esa condicional de participio a la tercera condición como probable. Ya para empezar, el autor parte de una presunción, de una posibilidad de que eso suceda. No está diciendo necesariamente que eso está sucediendo. Puede ser que estuviera, pero desde el momento en que dice, si pecaremos, vuelvo a explicar, si pecaremos, eso lo dice el gramatólogo, el señor Wallace, explica eso precisamente, para aquellos que no digan que es que yo me lo estoy inventando. Generalmente tiene el valor de una oración condicional de tercera clase, probable, posible, si pecaremos. Vamos a suponer que pecaremos. Entonces vea que desde el primer momento se parte de una suposición, de una probabilidad de que si eso se da, va a ocurrir, va a darse un efecto. Ya desde el momento en que si tenemos una condicional, pues en la oración condicional hay una prótesis y hay una posición, o sea, hay ¿cómo se llama? La condición propiamente y está el resultado de lo que puede darse, y eso es exactamente lo que ocurre. ¿Piensas, profe, que ha sucedido esto y que sucede? Ha sucedido, sucede y sucederá. Que habrán cristianos que lamentablemente caigan en esta situación. Y lo vamos a ir viendo y vamos a ir dándonos cuenta cómo los arminianos tergiversan, desfiguran el texto, no se ajustan estrictamente a lo que dice. Y hoy me quedé viendo los tis, cómo me llamó la atención los pronombres, el pronombre y el adjetivo, ¿cómo que se llama? Indefinido. Ve aquí el tis. Me llamó la atención este tis y hay otro tis por aquí. Vamos a ver dónde está ese tis. Aquí está, ¿verdad? Que dice alguna expectación y aquí dice alguien la ley. O sea, está hablando de que el que viola, si viola alguien la ley. Y a mí me ha llamado poderosamente, pero el detalle no es tanto el pronombre indefinido, tis, que está aquí en el versículo, no le puse los versículos, supongo que este es el versículo 27, 28, déjeme ver dónde está ese, que es el de Moisés, 28. Y este tis que aparece aquí, este tis tiene un valor adjetivo y aquí sustantivo, pero me ha llamado la atención esto. ¿Por qué razón? Ya les voy a decir por qué razón. Porque si ellos interpretan que este juicio es el juicio final, es la condenación eterna, porque ellos no aceptan esto, por ejemplo, que se vaya a dar en el momento en que está sucediendo. O sea, este juicio tendría que ser el juicio específicamente en el trono blanco, cuando ya van a ser condenados, y por supuesto este hervor de fuego, que traduce y que confunde muchísimo la traducción de Valera, de hervor de fuego, y por supuesto cuando ellos dicen hervor de fuego, lo primero que se les ocurre decir, por supuesto, ese es el lago de fuego. Ya, ahora, y si no es el lago de fuego, ese castigo tendrá que ser un castigo retributivo. Y voy a demostrar que de manera, aunque se han burlado muchos, y se siguen burlando los arminianos, tipo el loco, ¿cómo que se llama? Pachín y otros demás por ahí, ¿verdad? Que se burlan de juicio retributivo, ¿verdad? Se van a dar cuenta que en realidad sí. Ahora, hay una situación con la palabra que está aquí, endogi, que es traducida como expectación. Deja la idea como que está en espera la persona, tiene que ver con espera, es cierto, pero a veces y que yo no veo ningún problema en que se traduzca expectación, entender expectación como espera,
como espera, y que también la palabra endoge significa recepción, que es recibir algo. ¿Okay? Entonces, que están a punto, evidentemente, dice, ahora, ¿por qué me ha llamado la atención el tis? El tis adjetivo. Funciona como un adjetivo acá. ¿Y por qué razón? Porque hay mucha diferencia. Aquí funciona como que fuera un nombre, como si se refiere a una persona, pero aquí es como que está determina la palabra endoge. Endoge es el sustantivo, por tanto, tis no puede ser pronombre, porque el pronombre sustituye a un nombre. Y si el nombre está, lo que está haciendo es modificando al nombre. ¿Y por qué para mí es muy importante el detalle? Bien pequeñito, pero muy importante. Porque cuando se dice, por ejemplo, una expectación, ¿cómo traduce? Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué hace Valera con el pasaje? Dice, sino atención. Una expectación. No dice la expectación. ¿Y eso qué? ¿Qué importancia? Tiene muchísima importancia. Porque al decir una, está hablando de una, que muy bien lo dice, cuando García dice, cuando es un Dios, implica que hay más dioses, ¿verdad, García? Y esto va para usted, papito, va para usted. Usted dice, cuando dice un Dios, los testigos de Jehová, un Dios, implica que está dentro de una categoría donde hay más dioses, ¿verdad que sí, García? Pues igual, si aquí dice una expectación, quiere decir que hay muchas expectaciones. Está dentro de una misma categoría. Por tanto, no puede ser la condenación del lago de fuego porque esa es solamente una. Y solamente con este adjetivo, este determinante adjetivo, me basta para destruir y pulverizar totalmente la idea que aquí se está hablando de una condenación eterna y de un lago de fuego. Puedo pagar ya y me puedo ir. Tranquilamente me puedo ir y ustedes están totalmente arminianos refutados. Pero hay más cositas. Más cositas y muchas cositas de explicar. Hasta los de cuello blanco se callan porque saben que el erudito Daniel Hernández sí les da cátedra y aporta sobre el texto arrojando luz que lo difícil lo hace sencillo. Saludo a mi hijo. Este es mi hijo. Usted no sabía que yo tenía un hijo mexicano. Bueno, hay cosas de la vida. Increíblemente tiene como 30 y pico de años y hace unos meses, un año lo engendré. Un poco raro, ¿verdad? El erudito de los pobres y campesinos, profesor Daniel Hernández, siempre llevando la delantera a los que dicen ser académicos y sepultando a los herejes. Gracias por toda esa brocha que me ha pasado, Alfie. Bueno, un saludo a mi querido hermano Alfie y mi hijo también a la vez. Ok, entonces vea, estamos ahí con algunos detalles que quiero puntualizar primero. Estoy viendo de Apolipo, que es como dejar, literalmente es como dejar algo botado, algo lejos, pero también podría tener la idea de reservar algo. ¿Ah? Y entonces dice, no queda, que es lo que se traduce, no queda sacrificio. Aquí está sacrificio. No queda sacrificio. O sea, no hay más sacrificio. No hay más, quédate quedito aquí. No hay más sacrificio. Bueno, volvamos. Entonces, porque si pecaremos, hay una condicional. Nótese que aquí está diciendo voluntariamente. Esto es un adverbio de manera, de modo. ¿Cómo? Si pecaremos, ¿cómo? Voluntariamente. Hay pecado de ignorancia, pecado de negligencia, de omisión, que es el que se llama de comisión, que es cuando usted peca, usted lleva a cabo el pecado y que dice de comisión. Bueno, puede ser que uno haga algo y uno no esté perfectamente enterado. Lo que pasa es que el autor está diciendo que esta persona que va a pecar lo hace con pleno conocimiento. ¿Por qué dice eso, profe? Bueno, aquí está epignosin. Epignosin es conocimiento completo. Lo que podríamos decir un sobreconocimiento. Alguien que tiene más conocimiento que otro, digamos, más conocimiento.
Por eso se dice pleno conocimiento, con conocimiento completo. Entonces, nótese, porque lo que viene es muy fuerte y no es porque a Dios, así porque así nada más. Ay, que no oré, el Señor está bravo conmigo, anoche se me olvidó orar. Ay, Dios te va, está rabiando Dios y quiere mandar fuego y quiere carbonizar. No. Ese Dios no es, siempre estamos como con ese Dios tirano, ¿verdad? El Dios de los arminianos es el Dios que siempre está bravo, ¿verdad? El Dios de los arminianos es el Dios que siempre quiere un sacrificio al estilo pagano. Uy, está bravo el volcán, decían nuestros aborígenes, está haciendo erupción. Eso es que en nuestro Dios el volcán está muy bravo. ¿Qué hagas? Tenemos que hacer un sacrificio. ¿No será que una de estas nenas bonitas que tenemos aquí, vírgenes, que si se la echamos al volcán, se va a calmar ese Dios? Pues así son los arminianos. Los arminianos son estos que siempre están buscando hacer un sacrificio para calmar el Dios bravo, el Dios que ellos tienen bravo, que siempre está con una chicha y siempre está irritado, y hay que hacer un sacrificio. Hace tiempo que no ayunamos, dicen los hermanos. Ay, hermanos, yo como que siento el juicio de Dios que nos va a caer ya. Ese es el Dios que tienen los arminianos. Por eso entonces ellos meten, nosotros ayunamos, nosotros oramos, y en una ocasión llegaron los fariseos donde Jesús dijeron: Jesús, ¿por qué es que los discípulos de Juan el Bautista ayunan y los tuyos no? Se la pasan bebiendo, comiendo, bebiendo y comiendo. Y miraban que Cristo hacía lo mismo, comía, bebía. Este es el bebedor de vino y el comilón, le dijeron a Jesucristo. Imagínense a Jesucristo. Y entonces Jesucristo, cuando le preguntaron, aquí nosotros los fariseos ayunamos, los seguidores de Juan el Bautista ayunan, ¿y los tuyos por qué no? ¿Cómo van a ayunar si están de fiesta? Estamos de fiesta. Cristo nos salvó. Somos libres. ¿Por qué tengo que estar torturándome yo sin ningún sentido cuando estoy en una fiesta? Y dice el apóstol Pedro, fue el que dijo: arrepentidos, convertidos, para que vuestros pecados sean perdonados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y desde el momento en que se convierte un cristiano en las iglesias arminianas, hay uno, lo empiezan a cargar y lo empiezan a torturar, y ese pobre hermano anda con una cara al estilo fariseo. Siempre andan con una cara de tristeza. Yo los comprendo. ¿De dónde viene usted, hermanito? De un ayuno. Con razón le veo esa cara larga. Otro viene, manito, ¿usted dónde viene? Vengo de 8 horas de oración. Con razón usted trae esa cara toda triste. No han experimentado los días de los tiempos de refrigerio. Yo siempre he dicho con respecto al ayuno: ¿por qué usted ayuna? Hay que ayunar porque hay que combatir los deseos de la carne. No. Tendría que pasar todos los días ayunando. Todos los días tendría que estar pasando. Y ni aún así. Bueno, volvamos al texto, que es lo que estamos. Bien. A veces pasa que el texto lo vemos y de pronto dice: ay, qué complicado. Lo estoy leyendo desde el griego y no entiendo nada. Veo un solo enredo, todo desacomodado. Eso pasa muchas veces. Por eso es que cuando vamos a analizar un texto, tenemos que empezar a ver qué es lo que tenemos. Y en este caso voy a partir el texto, permítame, donde termina el 26. El 26 termina en sacrificio aquí termina, vamos a señalarlo aquí. Este es el primer versículo. Vamos a trabajar con este primer versículo acá. Y lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, buscar el verbo, ¿verdad? Ese es el verbo que tenemos en esa oración. ¿Qué es lo que dice ahí? No queda más, que es lo que dice, no más, no aún, no queda, no más, queda,
sacrificio por los pecados. Ve aquí usted la comita. Bueno, esa tiene que ser la oración principal porque es donde está el verbo personal. Para que usted después se pelee con esta situación que está aquí donde hay un participio. ¿Ven el participio aquí? Es que claro, cuando usted arranca y usted lee y usted lo que encuentra es un participio y usted se confunde porque Valera dice, porque si pecaremos, y entonces Valera traduce el participio que de pronto usted podría decir, bueno, debería traducirse si pecando, porque es adverbial, y entonces generalmente los adverbiales le hacemos la traducción como en endo y ando, así como en gerundio. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Este es el verbo. Sacrificio, aquí está en dominio, sacrificio aún no queda de los pecados o por los pecados. Esta conjunción la dejamos afuera, que aún podríamos decir porque sacrificio ya no queda más por los pecados. Y entonces aquí entraría la oración subordinada, que tendría que ser la oración subordinada adverbial condicional. Por eso es que usted lee en las traducciones, porque sí pecaremos, porque sí pecaremos. Y ya expliqué eso, porque traducen como un subjuntivo. Yo no encuentro ningún problema de que esté traducido así, porque uno podría decir de pronto, porque si, porque está en presente. Nótese que el participio está en presente, entonces sí, porque si seguimos pecando, ¿está válido? Seguimos ¿quiénes? Nosotros. Estaríamos hablando en primera persona plural. Y tenemos que, por supuesto, ubicar en ese sentido. Aun cuando dice, porque si pecaremos, está refiriéndose a nosotros. Quiere decir que el autor se está considerando dentro del grupo. ¿De acuerdo? Entonces, ya para ir finalizando la situación, yo digo entonces, ok, sacrificio ya no queda más, o ya no más queda por los pecados. Hasta aquí. Dejamos el porque al principio y ponemos si seguimos pecando, para hacerlo presente, voluntariamente. Nosotros. O sea, había que aquí está el nosotros también, de nosotros. Porque pecando voluntariamente, vamos a ver hasta aquí, porque si pecáramos voluntariamente, vamos a ver qué sucede con ese nosotros ahí, con el gimo. Ok. Si continuamos pecando, nosotros. Nosotros. Aquí, nosotros. Está en genitivo, sin embargo, no se contempla. Hay formas de poder traducirlo que aquí suene como genitivo, pero no vamos a meternos ahorita en eso para no complicar mucho el asunto. Entonces, si pecaremos o si seguimos nosotros pecando voluntariamente. Y nótese que aquí aparece una preposición después de recibir, literalmente después de recibir, aquí dice después de recibir, después de recibir el conocimiento de la verdad. Entonces, sacrificio ya no queda más por los pecados si voluntariamente seguimos pecando nosotros. Después de recibir, como dice algunos, de haber recibido el conocimiento de la verdad. Solamente eso deja claro que se refiere a cristianos. Y aquí el labín que ustedes pueden ver aquí, eso está en auristo. Eso es un infinitivo. La acción está completa. De pronto a alguien se le puede ocurrir decir auristo ingresivo. Después de empezar a conocer
la verdad o a tener pleno conocimiento de la verdad. Pero bueno, ya eso sería otro tipo de discusión. De pronto, habría que ver si algún erudito se le ocurre pensar de que el auristo ahí puede ser ingresivo, como a veces ocurre. Ok, porque si pecaremos voluntariamente, ¿cuándo? ¿Cuándo? Después de haber conocido la verdad, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahí nosotros estamos claros. Entonces lo que tenemos, evidentemente, es una oración que ya la hemos analizado aquí, que diríamos sacrificio sería el sujeto, núcleo sujeto, este es el verbo, y aquí lo que tenemos es un circunstancial. Primero, uketi modificando negativamente y el peri haciendo referencia a los pecados, más que ¿cómo se llama? En el caso porque está congenitivo el peri, que se refiere a ventaja, en beneficio de los pecados. Ya no queda un sacrificio más en beneficio, está dentro de lo posible, o de referencia, no hay ningún problema. Ahí terminamos con la oración principal y se engancha mediante el participio, que no requiere un nexo y que en este caso, por supuesto, es totalmente condicional. Si seguimos, para darle un poco a la idea continuativa, si seguimos pecando nosotros voluntariamente. Hasta eso, si seguimos. Lo cual, por supuesto, estaría indicando la continuidad, el mantenerse en esa actitud de seguir pecando. Ahí tenemos el versículo ya aclarado, el versículo 26. Entramos al versículo 27, entramos al análisis del versículo 27 y tenemos que volver exactamente a seguir lo mismo que hemos seguido. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver, porque cuando entramos a este versículo, cuando esta persona que todo lo dividió en versículos, tiene que haber sido un hombre muy entendido en gramática para saber dónde cortar el versículo. Algunos a veces puede haber alguna objeción, pero tuvo que el hombre, ok. Ahora vea la situación que se presenta aquí, porque cuando yo voy a este versículo que termina en adversario, vamos a cortarlo donde dice adversario, porque todo lo hice pegadito para que me pudiera caber. Aquí y aquí arranca el segundo, ¿lo ven? Quédate quedito, amigo, quédese quedito. Vamos a rayarlo aquí, ajá. De aquí hasta aquí. Ese sería el siguiente, ¿cómo se llama? El siguiente versículo, que aquí tiene un punto, termina en un punto, aquí ha terminado en una comita, continúa esto acá. Nótese que cuando empezamos a ver la morfología, buscamos un verbo y no nos aparece un verbo. Ahora sí que se me complicó la situación. No hay un verbo y ahora ¿qué hago? Ya desde el momento en que usted pasa a otro versículo y usted no hay un verbo, ese verbo está en algún lado. ¿Está elíptico o está atrás? Y hay que verlo. Entonces, es lo que sucede aquí, porque aquí va a decir, pero, vea que desde el momento que dice pero, va a indicar que ya aquí no hay una subordinación, se rompe la subordinación y ahora el de es una conjunción coordinante que va a colocar una oración en el mismo nivel de la anterior. ¿De acuerdo? Entonces, no está subordinada. Eso es esta conjunción, que es adversativa, pero horrenda, pero alguna expectación horrenda, tenemos que decir, o alguna expectación horrenda, porque fovera es un adjetivo que está modificando, está diciendo, está caracterizando a la expectación, le está dando una cualidad a la expectación o a la espera. ¿Cómo es la espera? ¿Qué cualidades tiene esa espera? ¿Qué la caracteriza? Lo horrorosa que es la expectación, lo horrorosa que es la espera, que la espera del castigo, que ahora vamos a entrar al detalle del castigo para que ustedes se den cuenta cuán errados están estos creyendo que es castigo eterno. Vamos a refutar lo de castigo eterno, que es donde ahí el muchachito totocayo, un acérrimo arminiano, enemigo de la seguridad de salvación,
me sacaba la lengua y me decía orejón y narizón, me decía antes, por eso lo subestimé todo, porque se puso cosas chiquilladas, porque quería debatir conmigo y claro, a mí no me interesaba y hasta la fecha. Un día lo tuve aquí un ratillo en el canal. Bueno, entonces sigamos en orden. Entonces estamos con esa situación. ¿Nos queda claro el primer versículo? Nos queda claro el primer versículo. Okay. Ahora, no queda sacrificio porque solo hay uno. Si usted no valora a posteriori, por supuesto, porque lo que sucede aquí es que ya está demostrado que tienen la salvación, solo que ahora, por circunstancias X, o dicen por ahí, o Y, o Z, no valoran y respetan, y ha llegado a tal insolencia de estos cristianos que hasta encaran a Dios. Lo vamos a ver precisamente en los hipenantius, que son adversarios, o sea, casi que pechean a Dios, son insolentes y van a recibir la justa retribución, y de eso es lo que vamos a hablar. Y vamos a ver interesantemente la palabra castigo, que ese castigo no está haciendo referencia al castigo eterno. Aparte que aparece solo una vez en todo el Nuevo Testamento. No lo van a encontrar, o sea, timoría. Bien, la escena se empieza a poner bastante tenebrosa, asfixiante, preocupante para aquellos que podrían pecar voluntariamente. Recuerden que es hipotético, él no está afirmando que eso está ocurriendo o ocurrió, sino que podría ocurrir, lo cual por supuesto no estamos negando que no sea posible. Y yo creo que ha ocurrido y le ha acontecido a mucha gente, aún gente que yo he conocido. ¿De acuerdo? Entonces la situación es que el versículo que sigue dice, ok, recuerden que el sobreviviente verbo es queda. Esto se le llama núcleo del predicado, el núcleo de lo que se habla, el núcleo de lo que se habla. En este contexto, el sujeto se está hablando del sacrificio, ¿de acuerdo? Del sacrificio. ¿Cuál es el núcleo entonces del sujeto? Sacrificio. Sacrificio, no queda sacrificio. Y el resto son puros modificadores del verbo que tenemos aquí. Si yo voy y caigo al siguiente verso y no encuentro un verbo, es muy posible que esté hablando todavía de queda. Entonces yo tendría que suplirlo. Digo entonces, pero una de tantas esperas de castigo está ahí por caer. Y está claro a través del tis ekdogi. Ya mandé a la bestia a estudiar para tratar de revertir lo que yo estoy refutando, porque estoy refutando la falsa doctrina de la pérdida de la salvación. Y se han querido hasta agarrar de un caso muy penoso y lamentable y que me duele muchísimo contra este muchacho Luis Lisboa. Con todo respeto para él, y lo digo porque él me lo había dicho a mí, él está enfermo, él tiene problemas X, no lo sé, él me dijo que tenía mucha ansiedad, él tenía problemas, y entonces no veo justo. O sea, usted agarre a una persona que esté en su juicio, esté sano, esté bien, y si tiene que arremeter, ¿verdad? Cuando el día de mañana me entere que la bestia es una persona enferma, que está con problemas de cual y cual tipo, entonces yo digo, no, yo como enfermo no, si el hombre está bien, le doy duro, le doy palo. ¿Me entiende? Pero con una persona que está con problemas, saber la cantidad de situaciones que puede estar pasando él, no estoy de acuerdo. Y ya por lo menos Barragán, ayer que lo escuché, ya se sensibilizó un poquito y él habla de ayudar. Ya viene el palo, ya está dejando el palo y ahora sí, eso es lo que tenías que hacer, Barragán. Decirle a Luis Lisboa, ¿en qué te puedo ayudar, amigo, hermano? No importa que usted le diga hermano. Lo que pasa es que la bestia es un tremendo desgraciado y él se goza de que alguien se vaya a la ortodoxia y después viene y le vuela palo.
Él está de acuerdo en que Lisboa deje el calvinismo y aún así le da palo. Usted es un desgraciado, usted le pega hasta a los amigos. Bueno, sí, sí, perdón. No quiero ensuciar la enseñanza. Para no tener deseos de la carne tendría que morir. Estamos de fiesta con Jesús. Ok. Cubi, saludos a Cubi. Cubi, tranquilo, nadie te va a regañar. ¿Por qué se sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces yo tendría que decir, si no, ¿qué queda? ¿Qué es lo que queda? En vez de quedar otro sacrificio, ¿qué es lo que queda? Y lo que va a decir es una horrenda espera, una no es un número ¿cómo es que se dice? Cardinal, no es 1, 2, 3, 4, no, está hablando de una espera, eso es un determinante adjetivo, lo está modificando, es indefinido, una cualquiera. Una de las tantas esperas, uno de los tantos juicios de castigo, de castigo vindicativo, de venganza de parte del Dios Alto, que va a castigar a estos insolentes, agresivos, yo no sé cuántos adjetivos les puedo agregar de estos cristianos, que tientan la fidelidad de Dios, que no se puede romper, porque dice la palabra que aunque usted permanezca infiel, Él permanece fiel. Él permanece fiel a sus promesas, Él permanece fiel a sus acciones, no es el Diosito que tienen los arminianos, que siempre está chichoso, está irritado, y aparte de eso, es un Dios que a cada rato se retracta y después dice, te di, pero te quito. Te declaré tal cosa, pero te la quito. Ay, te di un don lindo del canto, pero te lo voy a quitar, te portaste mal. Pero irrevocables son el llamamiento y los dones de Dios. Eso no lo entienden. Si saben que si Dios me dio un don para enseñar o me dio un don para predicar, no está supeditado a que yo, en tanto y cuanto yo viva en santidad, Dios me conserva el don, pero si yo un fracaso, yo me echo para atrás, ya yo no tengo ese don. Dígale a un cantante que ya no le quieren grabar, que ya no le quieren dar oportunidad para que vaya y cante en escenarios, etcétera, dígale que si ya no sabe cantar. Por supuesto que no, porque el don es algo que tiene la persona, que se dice mucho de que la salvación es un don. Pues es un don, es un regalo, y Dios lo regala y Dios no se lo quita. Ahora, la pregunta es, ¿se lo dio a estos judíos? Claro. Ahora lo que están haciendo estos arminianos es diciéndole, Dios, quítales el regalo. No, Dios lo que va a hacer es castigarlos. Pero no les va a quitar la salvación. ¿De acuerdo? Entonces, gramaticalmente llegamos a la conclusión de que cuando dice, si no una red de expectación, sería, entonces lo que queda, aquí seguimos con el verbo, lo que queda es una renda expectación de juicio. Expectación de juicio. Ay, ya tenemos un genitivo. Ay, qué complicado esto, profe. Un genitivo. ¿Qué genitivo será? Bueno, habría que estudiar el genitivo. De pronto se me ocurre que podría ser no atributivo, atribuido, que es lo contrario del atributivo, cuando en este caso críseos se convierte en el genitivo atributivo. Pero sucede que aquí críseos no sería atributivo, sino atribuido. Por lo menos dentro de mi análisis consideré de que perfectamente podría ser atribuido. ¿De acuerdo? Atribuido. Entonces sería más o menos, tiene la idea más o menos de convertir el de juicio, pasaría a ser el sustantivo descrito y la palabra espera o recepción se convertiría en el adjetivo, o sea, el que va a funcionar como un adjetivo. Se cambian los papeles, en vez de decir expectación juiciosa, que no suena a nada, podamos decir en este caso juicio de espera. O sea, estaríamos hablando un juicio que va a atribuir evidentemente o va a imponer un castigo. En otras palabras, juicio que se recibe.
y perfectamente estoy tratando de darle, de convertir en este caso, a la palabra endogi como un modificador del crisios que se va a convertir en un sustantivo escrito. De manera que entonces estaríamos hablando de crisios como un genitivo atribuido, o sea que es el al que se le va a atribuir una cualidad, en este caso endogi. Sería entonces más o menos, podría ser así, en vez de resección de juicio, más o menos podríamos dar a entender la idea, juicio, puse yo aquí, juicio que retribuye o impone castigo, o sea, un juicio que se recibe. Así que el juicio, la expectación de juicio es el juicio que se recibe, el juicio que se va a recibir. Eso es entonces, y es horrendo. El juicio que se va a recibir es horrendo, se traduce como fovera, coincidiendo, concertando, las dos palabras son femeninas, tanto como crisis, en este caso crisis y fovera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por ahí vamos solucionando un poco la situación, insistiendo con el tis endogi, el tis. Tis, un determinante adjetivo que indica que es indefinido porque no se define cuál de todos los castigos, de todos los y evidentemente de ahí sale la idea, por supuesto, de juicio retributivo. Aquí estoy sacando aquí la misma, estamos hablando de un juicio retributivo, un juicio que se recibe. Y por supuesto, este juicio que se recibe es el juicio retributivo. Ya nos va quedando claro entonces que se está hablando de un juicio retributivo, de un castigo, de una vindicación de parte de un Dios alto que ha sido infamado, que ha sido deshonrado, que han tratado de manchar su dignidad y que simplemente lo que hay es una reivindicación o una vindicación de su santidad. Nadie está negando la gravedad de la actitud de estos cristianos, ¿cómo se llama? Lo que no estamos aceptando es que aquí se está imponiendo ningún tipo y absolutamente ningún tipo de castigo eterno. Esto se lo inventaron ellos, no sé dónde lo sacaron. El texto no lo arrojaron. ¿De acuerdo? Bueno, un poquito fresco para tomar nuevas fuerzas. Seguimos con el análisis. Entonces les estaba diciendo que tendríamos aquí entonces que suplir el verbo. Okay. Aquí sería pero, tendríamos que decir pero, espera, expectación o recepción, horrenda de juicio, en este caso, será lo que queda. Entonces queda. Si no, que en este caso tendríamos que agregar, digamos, como un hecho, como que queda, sino que queda, de pronto podríamos decirlo, sino que queda, porque ya no queda sacrificio, entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio. ¿Ya? Entonces, tendríamos que decir, sino una horrenda expectación de juicio queda. Y no tendríamos ahí, no tendríamos más complemento que queda. Quedó. Quedar. Habría que ver si es intransitivo. No, ese queda, no está exigiendo obligatoriamente un complemento directo. Pero ¿qué más? Aquí aparece la conjunción que va a añadir más información. ¿Pero qué queda? Bueno, queda una horrenda expectación. ¿Qué más queda? Entonces tenemos que ver aquí viene una situación que se presenta, porque aquí literalmente el autor coloca el modificador antes que el modificado. Así que celo es el sustantivo, digámoslo, el sustantivo descrito, y aquí estaría el genitivo. Esto está en nominativo y esto está en genitivo. Por tanto, este es el que está modificando acá. Y era lo que yo les mencionaba cuando Valera traduce y Derdor convierte a los dos en genitivos. No sé el criterio que han tomado los gramatólogos para convertir asilos en genitivos, que no estoy de acuerdo.
Claro que cuando vemos la traducción que hace la Cueva, en ese caso, él menciona y dice, y de fuego ardor. Tiene que ser, y ardor de fuego. Sino que queda ardor de fuego. Y eso de ardor de fuego, estaríamos diciendo que ardor sería el sustantivo y de fuego es el modificador, complemento nombre de. ¿Y qué genitivo será ese? Perfectamente podría ser atributivo en este caso. Ardor, ardor, que traduce él, pero yo pondría celo. Me gusta más la palabra celo. Vea que aquí está diciendo silos, que es celo. ¿Ah? Y aparte de eso, ¿qué queda? Y lo que queda ahora es celo de fuego, que puede ser celo fogoso, celo ardiente. Usted lo podría darle el valor de un adjetivo y eso es lo que está diciendo. Celo, está hablando del celo y es importante lo del celo. Pablo decía, o celo con celo de Dios. Y se habla mucho del celo de Dios hacia su pueblo. En primer lugar, cuando se habla de celo, es una referencia inequívoca a su pueblo. Usted no cela a la... Entiéndame bien lo que voy a decir. Usted no cela a la mujer de su prójimo, ¿verdad? Usted cela a su esposa. Porque es un asunto de sentimiento. Por eso aquí se habla de un celo de parte de Dios, porque es un celo de sentimiento de su pueblo, es su esposa. Así que lo que Dios va a celar es a su esposa, por decirlo de alguna manera. Entonces hay un celo, hay un gran enojo, y ese enojo hierve. Y por las razones que ustedes van a ver, totalmente y absolutamente justificadas de parte de Dios. Por eso dice celo. Y vea que antepone, el escritor antepone la modificación, el modificador para darle muchísima fuerza y que usted se entre en esto de fuego. Y por supuesto, la superignorancia, la crasa y absoluta ignorancia del arminiano dice que aquí hervor de fuego, él se imagina las llamas del lago de fuego levantándose y quemando al condenado. Eso huele a puro catolicismo, puro Dante Alighieri, eso suena a pura el paraíso de ¿cómo que se llama aquel autor? Se me escapa el nombre de este otro poeta que escribió El Paraíso Perdido, se me escapa ahorita el nombre, se un cuento así, y entonces hervor de fuego es el caos, y asustan a todo mundo en las congregaciones con este texto. Claro, por supuesto que yo no quisiera estar en esa espera espantosa, esa espera que infunde temor, que debería ser así. Y cuando entendemos que nuestro Dios es Dios fuego consumidor, que tampoco, que está dentro del mismo contexto, no tiene que ver nada con el lago de fuego. El Dios consumidor no es el lago de fuego. Que por cierto, al final dice horrenda cosas caer en manos de un Dios vivo. Usted no puede jugar con Dios, usted no puede jugar de cristiano con Dios, usted no puede hacer, y nosotros los que creemos en seguridad y salvación tenemos súper claro este Dios vivo, que no te pasa por alto nada. El hecho de que usted crea en seguridad y salvación no quiere decir que te puede hacer lo que le da la gana. Hay dos dioses diferentes. Nuestro Dios, el de seguridad y salvación, parece que hay dos dioses. Es el Dios que nos ama, que es misericordioso, que nos amonesta y que no quiere el castigo contra nosotros. Él no quiere. Nosotros lo obligamos a él a castigarnos por nuestras malas acciones. Así que este es un Dios vivo. El de los arminianos duerme. El de los arminianos dice, ya saben, no pequen, hijos míos, voy a echarme una dormidita. Y cuando él se despierta dice, pásenme todos los que pecaron para mandarlos al infierno. Todos, pásenme la lista. Dios, pero ¿qué pasó? Me eché una dormida por ahí. No, el nuestro está vivo. Día a día está vivo. Está viendo nuestra vida constantemente. No es el Dios que está diciéndole a sus hijos, bueno, están pecando, acuérdense que el domingo tienen que ir a confesarse. Acuérdense, ¿verdad? Ese es el Dios arminiano. Pasó la semana y entonces el pastor dice,
Bueno, ya saben, hermanos, pasen los que se van a reconciliar, todos los que pecaron en la semana y todas las bancas quedan vacías, todos pasan. Ok, el pastor ora, él ora por sus propios pecados como buen sacerdote y luego todo el mundo se da contento. Bueno, ¿cómo van? Como decía Estuardo, que por aquí lo tengo, dice, vengo santificado, dice. Vengo santificado. Bueno. Nadie en las redes sociales enseña esto. Estos miran juicio o fuego, rápidamente empiezan que es el infierno. Así es, mijo. Así es. Entonces, aquí estamos con el segundo versículo. Entonces, aquí está caracterizando, está diciendo que es espera horrenda, una espera horrenda de juicio. Y además, ¿qué más? Que de pronto podríamos pensar que podríamos agregar algo más. Y esa espera podría ser de pronto celo de fuego. Y celo de fuego. Podría ser. Así que estamos hablando entonces, pero sino, que es como se traduce, creo que Valera lo que dice, sino una horrenda expectación de juicio. Y por eso es que Valera se obliga a poner el de, y podría ser, y una expectación de, como lo traduce, de, en este caso ya dice, de hervor de fuego, y agrega el de. Por esa razón la obliga a colocar el de. Pero entonces no nos complicamos y nos vamos más directo al texto y decimos entonces, sino una horrenda expectación de juicio y celo de fuego, o sea, celo ardiente. Eso es. Y por supuesto, el celo de fuego tiene que ver con ¿cómo puedo decir? Me escapa la palabra. La respuesta ante esta situación, la respuesta de parte de Dios, la actitud de Dios. Un celo se ha inflamado, un celo está llameante, un celo está encendido, un celo está ardiente. Y luego aquí dice, que aquí considero que debería agregarse, que va, que aquí lo dice, que va a consumir o a comer o a devorar a los adversarios. Estamos en el 28, ¿verdad? Creo que por aquí yo puse el 28, sería así vamos a ver qué pasó, el 28 es el que estoy, 27, perdón, estamos con el 27 todavía, el 27, ajá. Si una horrenda recepción de juicio y, que yo agrego aquí, y recepción de fuego ardor, que es como lo coloca ahí. Ahora, que va, en este caso sería de fuego, que va a, sería entonces una recepción de fuego, sería una recepción de fuego que va a consumir, o sea, que está a punto, que está a punto de consumir. Aquí tendríamos que definir entonces el valor del infinitivo que va a consumir. No sé, esa parte no la revisé ahorita, pero es posible que estemos ante un epexegético, un infinitivo epexegético. De momento dice que va a explicar qué es lo que va a suceder con ese fuego devorador o ese celo, vamos a ver, ese celo llameante o encendido. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a consumir o está a punto de consumir a los adversarios, aquellos que se le oponen a él. Entonces, ya desde este momento estamos entendiendo que aquí entra también, está entrando una subordinada que es para consumir a los adversarios, puede ser de propósito, puede ser que sea algo exegético. En todo caso, pues ahí hay un detalle que habría que dedicarle un poquito más de tiempo. La verdad que aquí no me
no me puse a ver este detalle aquí, pero esa es la idea. Entonces, pero ya, aquí terminamos el versículo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sigue predominando hasta aquí, hasta donde hemos llegado, este verbo que ustedes tienen en rojo, ese es el que sigue gobernando todo. Todos son satélites alrededor de ese verbo. Queda, reservado, se reserva. Ya no hay una reserva, ya no hay un sacrificio en reserva o reservado. Aquí dice, ya no queda, eso está en un presente que es ese indicativo pasivo. Ya no es dejado ya no es dejado un sacrificio, no se reserva un sacrificio, no hay más un sacrificio. Y los hebreos tienen que valorar ese sacrificio. Es increíble, o sea, uno se queda pensando y uno dice, wow, ¿cómo es posible? ¿Qué tal? Qué tremenda situación están viviendo esta gente. Y ¿será que les faltó enseñanza? Lo que ahora le están diciendo a aquel hermano, al señor que García dice que no se le puede decir hermano, que yo no le puedo decir hermano. Yo no conozco la situación de él, yo no lo voy a juzgar. Y se me antoja decir hermano, pues me da la gana. Que no nadie para decirme cómo debo llamar a la gente. El señor Luis Lisboa, algunos dicen que quizás si eso está ocurriendo, decía por ahí un señor que comentaba, por falta de instrucción, o sea, como que si estuvo en un grupo bautista o calvinista, no fue lo suficientemente instruido, porque él dice, bueno, pero ¿cómo es que se da un paso tan drástico como pasar de la buena soteriología, por ejemplo, calvinista o bautista, a la católica? Es totalmente opuesto. Bueno, entonces, la misma situación nos pasa aquí. Creo que la situación que se presenta, como lo dije al principio, yo siento que es de persecución, porque están hablando de que algunos dicen no dejando, no desertando, catenlipo, creo que es la palabra que se utiliza aquí cuando dice no dejando. La palabra no dejando, aquí la tengo cerca, además ya la voy a mencionar, es la palabra, no es cata, corrijo, en cata dije mal, en catalipo, en catalipontes, que no exista esa posibilidad. Y lo que está diciendo es volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que a veces están hablando y afirmando algo. Aquí cuando yo veo desde que yo veo el mí, habla de una posibilidad. Por eso dice, no dejando la congregación. Ahora sí, está mandándole a estas personas destinatarios, como algunos, dice que como algunos, creo que dice que, para ver, como algunos tienen por costumbre. Así lo traduce, lo tienen por costumbre, más cuanto quedáis que se acerca el día, más allá cuando se ve que se acerca el día. Bueno. Pasamos entonces al versículo 3 para ya llegar al ¿cuánto tiempo tengo ya de estar aquí? ¿Cuánto tiempo tengo de estar aquí? ¿Cuánto? 1:18. 1:18. Generalmente los verboides no pueden ser el núcleo de una oración principal. Así es. Uy, ahí, brothers. Me está. Espérate, ¿qué pasa aquí? Vamos a jalar esto de nuevo porque me está estorbando. Okay. ¿Y qué será que no se quiere quitar? Ahí. Vamos con el 28. Vamos con el 28. Ya más o menos ahí les dije cómo podríamos acomodar sin una recepción o espera de juicio y que pudiéramos de pronto suplir el endogia ahí y tendríamos ese caso de decir de fuego ardor, como dice, lo traduce, ¿verdad? Que va a ardor. Si esto termina en ardor también, hablábamos de una subordinada, que puede haber una subordinada y habría que ver una subordinada adjetiva de infinitivo. Voy a revisar eso de la posibilidad de una subordinada. Creo que tengo que ver si los adjetivos funcionan ahí como subordinadas adjetivas. Tengo una idea,
pero sería bueno revisarlo, porque aquí diría, digamos, diría exactamente recepción de fuego ardor, de una recepción, estaríamos hablando de un antecedente que va a consumir, pero lo que va a consumir es el fuego, ¿cómo se llama? El celo de fuego es el que va a consumir, Entonces, que va a consumir, estaría hablando algo de, en este caso, del celo, modificado por de fuego, que va a consumir los adversarios. ¿Qué es lo que va a consumir? ¿Qué es lo que va a consumir a los adversarios? No es el fuego de un lago de fuego, sino el enojo y la ira de ese Dios que está ofendido por estos cristianos hebreos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, que va a consumir, les aseguro que voy a revisar este asunto sobre una oración subordinada adjetiva de infinitivo. Creo que está, porque aquí la estoy viendo. Aquí la estoy viendo. Porque como repito, si el celo de fuego es el antecedente del que se añade ahí, por supuesto, porque no aparece ahí, se suple. ¿Por qué digo el qué? Porque el qué lo está supliendo las traducciones. Vea Valera dice, hervor de fuego que, está hablando del ardor, que no queda más, que no, perdón, disculpe, me fui donde no era. Aquí, hervor de fuego, que ha de devorar, y lo que es un infinitivo. Debe ser una subordinada adjetiva de infinitivo. Eso es lo que miro ahí. Ok, pasemos al 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Vamos a ver el asunto sintáctico aquí. Vamos a limpiar un poquito esto para centrarnos ahora en la parte que sigue. Vamos a ver dónde fue que quedamos. Creo que es aquí. Y ese versículo llega hasta irremisiblemente, o sea, es sin aquí. Recuerden que sigue todavía predominando el núcleo del predicado en los versículos 26-27. Ahora, vamos a buscar aquí un verbo y ya lo estoy viendo por acá. Mire lo que aquí está. Permítame para marcarlo. Es este. Véalo acá, aquí lo tenemos. Aponiski. Dice, estoy viendo ahí que es un presente indicativo activo. Sería eso, muere. Yo le traducirse como muere. Valera lo traduce correctamente, muere. ¿Cómo dice la cueva? La cueva dice muere. Esa es la forma correcta. Ok, muere. Presente indicativo. Okay. Entonces ya tenemos el, ¿cómo se llama? El verbo. Ya empezar a organizar un poquito todo, ya teniendo el verbo, ya es un súper adelanto para poder analizar el versículo. Entonces, cuando tenemos el verbo, necesitamos buscar el sujeto y después de que tenemos el sujeto, vamos a ver los complementos que tiene. Eso sería todo. Sujeto, verbo, complementos. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Ya, qué problema, es un participio. Yo odio los participios, dicen, qué complicado. ¿Lo ven acá? Está este. ¿Recuerdan este? Vamos aquí. ¿Recuerdan de este? Condicional. Y me parece, como les estaba diciendo, que los que tenemos aquí son condicionales. Vean, voy a marcar otro por aquí. Y creo que... ¿qué pasó aquí? Se me perdió de aquí. Aquí está. Los veo condicionales. 3, de golpe. 4, porque aquí lo tenemos condicional. Pero ¿qué está pasando que no me cabe todo aquí? Con razón. Es que hay que bajarlo más. Ahí está, ahora sí. Vamos a ver. Bien. 1, 2, 3, 4. ¡Wow! 4 participios. Adverbiales condicionales, introduciéndonos una condición. Bueno, ¿cómo está el asunto? Entonces esto es un participio y ya desde que yo me doy cuenta que es un participio, me tiene que estar modificando este verbo. ¿De acuerdo? Me tiene que modificar ese verbo. Todo el mundo está callado. Ok, está bien, está poniendo atención. Perfecto. Entonces, 28. ¿Cómo nos quedaría él? Bueno, vamos a ver qué más constituyentes tenemos. Tenemos
Vea lo que habíamos dicho con este TIS. Y vamos a ver ese que está aquí, que está traducido como alguien. El que viola la ley de Moisés por el testimonio muere. El que viola, él pone el que viola. Ajá. El que viola sería obviamente el que muere. El que viola es el que muere. Ok. Vamos a ver cómo nos quedaría ordenado esto. Recuerde que en esto yo puedo colocar la oración subordinada condicional antes o después. Eso no crea ningún problema. Puede ir antes o después. Lo lógico es que las subordinadas estén después, pero es que eso a veces es lo que complica a algunos porque la subordinada puede estar antes. Sí que si está subordinada debe de seguir, ordenada después, subordinada, subordinada, eso quiere decir ordenada después, con el sub después, pero no se cumple siempre. De hecho, aquí puede ver que la subordinada adverbial está antes. ¿Por qué será? Pienso yo que le quiere dar un fuerte énfasis el escritor y entonces pone primero la condicional para que la vean. Si alguno, la ley de Moisés, o sea, si alguno, vamos a ver, si alguno rechaza, si rechaza alguno que la ley de Moisés, sobre la base de 2 o 3 testimonios, muere sin misericordia. ¿Se dan cuenta de lo complicado? ¿Cómo está desordenado? ¿Cómo está todo desordenado el texto griego? ¿Y cómo usted tiene que tratar de ordenarlo? Yo diría también, podría decir, él muere sin misericordia sobre la base del testimonio de 2 o 3 testigos. Eso lo puedo meter precisamente dentro de la oración principal. Dentro de la oración principal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vamos a ver qué es lo que yo puedo meter dentro de la oración principal. ¿Cuál sería, básicamente, cuál sería si rechaza la ley de Moisés? Si alguno rechaza la ley de Moisés, sería esto. Esto sería la condicional. Si rechaza alguno la ley de Moisés. ¿Qué es lo que pasa? Esta tendría que ser la prótesis. ¿Qué sería? ¿Qué queda? Sin misericordia sobre la base de 2 o 3 testimonios, muere. O es que también podríamos meter y dejar muere únicamente como la apódosis. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, si rechaza alguno la ley de Moisés sobre la base de 2 o 3 testigos, esto podría ser la prótesis. ¿Y qué quedaría? Si misericordia muere, sería la prótesis, la apódosis. ¿Me explico? Es lo que resulta. ¿Qué resulta de rechazar la ley de Moisés sobre la base de 2 o 3 testigos? Que muere irremisiblemente. Por eso es que este sintagma preposicional Valera lo interpreta como un adverbio y entonces puede utilizar un adverbio. ¿Cómo muere? Así, sin misericordia. ¿Cómo muere? Y perfectamente puede llevar, entonces este sintagma preposicional tiene un valor adverbial totalmente. ¿Me explico? Ok, entonces estamos entendiendo. Versículo 28. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerlo si ya dije más o menos? Entonces yo puedo decir, muere sin misericordia, él, esa persona, el que rechaza, él muere sin misericordia. Sin misericordia es el modificador de valor adverbial que tiene el muere. ¿Cómo muere? Sin misericordia. ¿Quién es el que muere sin misericordia? Bueno, el que rechaza alguien o ese alguien que rechaza la ley de Moisés sobre la base de 2 o 3 testigos. ¿De acuerdo? Entonces, ok. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, lo que está diciendo aquí es, ya va a querer hacer una comparación, quiere comparar
lo que sucede con los que violan la ley de Moisés con respecto a los que pisotean al Hijo de Dios, tienen por común o inmunda la sangre del pacto en que fue santificado y insultan al Espíritu de gracia. Eso es todo. Y ahí es donde hay un argumento que dice, sí, los que violan la ley de Moisés mueren, tiene que haber un castigo mayor para que el pisotee la gracia. El problema es que no existe comparación, porque los que mueren, los que violan la ley, están bajo la ley, pero los que están pisoteando están bajo la gracia. Y entonces ahí viene el cuento de que con mayor razón, como es la gracia, el castigo, pero es que no puede ser. No puede ser de ninguna manera, porque de este lado hay gracia y del otro lado hay ley. Ahora, vamos a llegar al versículo, a final de cuentas, que era el que queríamos analizar. Todo eso es puro contexto para entrar directamente de lleno al texto que el señor Totocayo, que después tendrá que verlo, mencionó. Y claro, corta un texto y él va a decir, mire, que ahorita ya lo vamos a ver en el versículo 29. Entonces, si alguno rechaza la ley de Moisés por el testimonio de otro testigo, muere irremisiblemente. Entonces, la prótesis sería, si alguno rechaza la ley de Moisés por el testimonio de otros testigos, ¿qué sucede? Muere irremisiblemente. Queda totalmente claro. Así que si alguno rechaza la ley de Moisés por el testimonio de otros testigos, esa es la oración subordinada adverbial condicional. ¿Ya? Eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede si alguno rechaza la ley de Moisés por el testimonio de otros testigos? Muere sin misericordia. Queda claro. Vamos ahora con el último versículo para ir finalizando. Ese texto dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Ahí usted ve que Valera traduce como una pregunta, una interrogación. El señor Lacueva, vamos a ver si lo considera igual, por supuesto que debe ser igual, y lo hace una diferenciación y lo considera como una exclamación, o sea, con signos exclamativos, mientras que, y está dentro de la posibilidad, porque el signo que tenemos acá, que ustedes ven acá, que es un punto y coma, podría ser signo de interrogación o de exclamación. Ahora, el texto del versículo 19 arroja algo tal como una sentencia de condenación eterna. No existe eso. Es una presuposición, es una estimación y una valoración sin ningún tipo de base textual que el texto por sí mismo puede arrojar. Primero, considero que me inclino más en pensar que es una pregunta, siento que es una pregunta retórica para hacer reflexionar a los cristianos en que si se consideraría las dos situaciones, unos que violan la ley de Moisés, que la invalidan, es que eso es aceteo, que es el verbo que tenemos aquí, ascetizas, lo vieron anteriormente. Literalmente eso es a privativo itísime, eso es poner, no poner, literalmente sería no poner, no poner, no colocar, no atender, por eso dice rechazar, invalidar, no atender, no dar importancia a la ley, al mandato de Dios. Hay un rechazo a la voluntad de Dios. Entonces dicen que ese rechazo a la voluntad de Dios, en este sentido, tendría que ser menos, porque hay un rechazo a la ley. Entonces compararían rechazar a Cristo a rechazar a la ley de Dios. Entonces dice, bueno, es rechazar a Cristo, pero que rechazar la ley de Dios. Digamos como algo así más o menos. Bueno, vamos al texto, dice así, ¿cuánto mayor castigo? Y es muy importante, como yo les decía, ordenar el versículo. Vamos a ver si yo ordené ese versículo. Creo que no lo ordené. Tendría que hacerlo aquí ahorita al vuelo. Y vamos, como siempre, primero con lo que siempre hacemos. Quiere decir que entramos aquí. Este es el último y termina aquí. Es más largo esto. Entonces hacemos lo que siempre hacemos. Vamos a buscar tengo hambre.
los verbos, siento una debilidad. Ok, entonces aquí tenemos, vamos a ver si voy a ubicarme bien, aquí. Aquí tenemos el primero en el, no veo nada. Ok, aquí está el primero, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Vamos a ver otro más, ¿dónde hay? Aquí hay otro. 3. Ah, no, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está, ok. Esos son, vea, tenemos 3 verbos personales, indica que hay por lo menos 3 oraciones, pero recordemos que podría haber alguna subordinada si hay ahí un pronombre relativo, si aparece un adverbio, si aparece un participio, si aparece un infinitivo. Son las posibilidades de oración subordinada si aparece una conjunción de contenido como hoti o si aparece alguna conjunción adverbial también como gina, etcétera. Todas esas posibilidades hay de una oración subordinada. Ahora, tomando en cuenta eso, tenemos que segmentar entonces el texto en oraciones y el texto me dice cuánto pensáis aquí diría, ¿cuánto más pensáis de peor? Por eso es que Valera dice, ¿cuánto mayor? Y dice mayor, ¿cuánto mayor? Ese mayor es la traducción de gironos, que está ahí, ¿ok? La cueva dice, en este caso dice, de cuánto, no veo, de cuánto peor será el castigo. ¿Ok? Y aquí va a decir, de cuánto mayor castigo pensáis que merecerá. Ve, aquí donde está todo este juego que tenemos que ordenarlo. Yo tengo acá, vamos a ver, dativo, cuánto más, yo tengo aquí, ¿cuál será la medida o el grado de castigo? Sí. ¿Cuánto pensáis? Aquí tengo más o menos traducido. ¿Cuánto pensáis que merecerá? ¿Cuánto pensáis que merecerá? Nótese que hay dos verbos juntos aquí. Entonces diría, ¿cuánto pensáis? ¿Cuánto peor? Tendría que añadir aquí. ¿Cuánto peor pensáis? Y dice, pensáis. ¿Pensáis qué? ¿Qué merecerá? Entonces aquí me suena, aquí me está sonando, déjenme para ver, me está sonando, que no lo hice, a una subordinada de contenido, o sea, sustantiva. ¿Cuánto merecerá? ¿Cuánto pensáis? ¿Pensáis qué? ¿Qué merecerá? Vamos a ver si pone el qué merecerá. Aquí, aquí está el qué merecerá. ¿Pensáis? ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Y entonces pone suple el nexo que para introducir una oración subordinada de complemento directo. Sería, ¿cuánto pensáis? ¿Pensáis qué? ¿Cuánto mayor pensáis? Bueno, Valera lo que pones, ¿cuánto mayor castigo? Agrega, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Pensáis que merecerá, de manera que él está colocando la palabra castigo, lo está colocando aquí. Entonces, ¿cuánto mayor castigo? El problema es que aquí dice de castigo. Por eso es que el problema es la forma de traducirlo de castigo. Entonces tendría que decir, ¿cuánto pensáis que merecerá de castigo? Pues yo lo agrego mejor de esa manera, de castigo. Merecerá de castigo. Aquí la palabra sería castigo, se refiere a lo que merece o a lo que piensa. ¿Cuánto castigo? ¿Cuánto merecerá? ¿Cuánto de castigo? Sería de pronto, ¿cuánto de castigo merecerá? No funciona. Entonces tendríamos que decir, ¿cuánto pensáis que merecerá de castigo? ¿Cuánto peor pensáis que merecerá de castigo? Tendría que ser así.
lo cual por supuesto estaría diciendo cuánto pensáis, cuánto peor pensáis que merecerá de castigo. Eso sería. Entonces, como lo estoy diciendo aquí, sería cuánto pensáis peor. Pensáis que merecerá de castigo, merecer de castigo. ¿Quién? El que al Hijo de Dios pisoteare. Aquí está clarito, entonces, estoy viendo aquí un artículo funcionando prácticamente como un participio, perdón, como un pronombre relativo. El que, o el hombre o la persona que al Hijo de Dios pisoteare. Está caracterizando a este que está aquí, que es el que merece castigo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Entonces, aquí está junto. Sería entonces, repetimos, sería entonces, ¿cuánto peor pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué merecerá de castigo? ¿Quién? De castigo, ¿quién? El que al Hijo de Dios pisoteare. ¿De acuerdo? Aquí, él se refiere a este. Entonces, quiere decir, merecerá de castigo el que pisoteare. Es que este artículo tiene que ser de este participio. El que pisoteare, ¿a quién? Al Hijo de Dios, complemento directo. Tiene que ser complemento directo. Acá. Entonces, de castigo está refiriéndose al catapatizas. ¿Sí? Merecerá de castigo el que pisoteare, el hombre que pisoteare al Hijo de Dios. Obviamente, al Hijo divino, al Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Aquí termina. Y además de eso, ¿qué más sucede? Y este mismo, el que pisoteare, este mismo que está aquí, el que merecerá castigo, y la sangre del pacto común, tuviere el que fue santificado, o en la que fue santificado. ¿De acuerdo? Entonces vean la complejidad que hay sintáctica aquí para poder ordenar exactamente lo que sucede aquí. Entonces, si aquí es el que merecerá, ¿cuánto pensáis aquí? ¿Cuánto peor pensáis? ¿Pensáis que merecerá? ¿Pensáis? ¿Merecerá de castigo el que pisoteare? O el que pisoteare merecerá de castigo, pero no suena, hay que hacerlo de esta manera. Entonces, el que merecerá, vamos de nuevo, ¿cuánto peor pensáis que recibirá de castigo el que pisoteare a quién? Al Hijo de Dios. Y aparte de eso, tuviere, o si tuviere, nótese que les había mencionado los ¿cómo se llama? Los participios condicionales. Y si tuviere, sería así. Y si tuviere, nuevamente, si tuviere común la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y además de eso, y si insultara al Espíritu de gracia. Nótese entonces que yo lo había señalado, este participio, pero para ver, ¿qué pasó? Que no marco así. Les había mencionado dos participios, déjenme ver dónde está el otro, tres. Y el que sí pisoteare, de pronto también catapizas, el ibrizas y el illizámenos. Siempre y sí, hablando de dar esa condición, ¿no? Bueno, ya se pueden dar cuenta, más o menos quiero
tratar de explicar un poquito el 29 para demostrar en realidad que aquí no hay pérdida de salvación ni se está hablando de salvación. Entonces vamos a ver. Primero, lo primero que vemos es que es una pregunta o algo interrogativo, una pregunta retórica, porque es una pregunta para reflexionar y para sacar conclusiones y para que estos hebreos valoren lo que están haciendo y en la terrible situación que se encuentran al quitarle valor, porque este castigo, este timorías que aparece aquí, que se traduce como castigo, hace referencia a un castigo que tiene que ver con el honor de una persona. O sea, es un castigo vindicativo. O sea, es un castigo que se va a infligir a cristianos que han, ¿cómo puedo decir la palabra? Indignificado, si me permiten la palabra, o sea, que han quitado dignidad a su hacedor, a su salvador, que han quitado dignidad y honra, que han depreciado lo que han recibido, porque queda claro que así lo han recibido. ¿Cómo lo puedo mostrar? A través del verbo hiyasi, fue santificado. Y por supuesto, entendiendo perfectamente el auristo, está indicando una acción que han recibido de una vez y para siempre, y que es totalmente irreversible. Dios no puede cambiar esta acción que ha ejecutado sobre ellos al santificarlos, pero al estar en esta condición, se hacen merecedoras del castigo vindicativo. Esta palabra requiere de un modificador para explicar, porque no vale solo decir castigo, se refiere a un castigo vindicativo, a un castigo que de alguna manera vindica la honorabilidad y la dignidad y el valor que tiene, por supuesto, el sacrificio de Cristo. Nadie podrá salir impune ante tal atrocidad de pisotear, como dice el texto, hollar al Hijo de Dios, como dice que al Hijo de Dios pisoteó, y además de eso, la sangre, obviamente la sangre del pacto, que es la sangre que se derramó, la considerara como común. O sea, que no le han dado el valor real de lo que la sangre tiene y que de pronto no tendrán ningún problema de ofrecer otro sacrificio a animales, cometiendo este gravísimo pecado de considerar, de depreciar el valor de la sangre de Jesucristo. Eso es todo. En la cual fue santificado. Aquí no está hablando de que fueron desantificados. El auristo no permite la idea de desantificación, no existe. La salvación está lograda para ellos, pero la actitud, una actitud incomprensible desde todo punto de vista, ha hecho de que lo que pasa es que el rigor de la traducción hace, o el rigor no, la forma, el matiz que se le da a la traducción cuando dice pisoteó, cuando dice afrentó, utilizando estas palabras, y principalmente la traducción que tiene mucha persuasión, muy sugestiva al decir inmunda. Creo que Valera debe cambiar la traducción inmunda por común. Y me parece que lo más correcto es la traducción de común. De hecho, es la traducción literal, común. Y la traducción inmunda viene a tomar un valor secundario o terciario de común. Entonces, común, la han tenido como común. No ha sido valorada, pero el problema que tenemos aquí es que al decir en la cual, en ese pacto, en esa sangre, que es la sangre del pacto, que es la sangre pactual, la han considerado, aquí está considerado, han hecho la valoración o la estimación como común. Pero dice que esa sangre fue la cual fue santificado, o fue santificado en ella. Es algo totalmente irreversible. No puede evitarse de que haya sido santificado en ella. Esa sangre los santificó, los separó, perdón,
los hizo diferentes y está intrínsecamente la palabra santificación relacionada a su regeneración. Y la regeneración no puede ser alterada, ni cambiada, ni mutada. Y como dice Hebreos 6:6, lo que queda simplemente es, evidentemente, como dice que y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, implicando, por supuesto, ya no hay opción, sino la opción que queda es de castigo, que es el castigo que aparece aquí. O sea, aquí ya no queda, para esta actitud y esta situación de ellos no queda arrepentimiento, lo que queda es juicio. Y por tanto, esta espera aterradora que espera a estos hebreos es precisamente esto. Y esta es la exhortación que nos hace a nosotros Dios para que entendamos que aunque estemos salvos, estemos santificados y que es irreversible esta santificación, lo que no se podrá evitar es el juicio que ya expliqué, totalmente retributivo, porque está totalmente aquí incluida, que ya lo expliqué yo, al atender un genitivo atribuido. Así que, hermanos, no lo quiero alargar más. Yo creo que ya tenemos casi 2 horas. Las enseñanzas deben ser de 1 hora. Así que disculpen que me he extendido, pero he querido tratar de aclarar. Si usted le da la gana, deje un comentario. Si le da la gana, me deja un like. Pero ojalá que sí, usted se suscriba al canal y podamos seguir creciendo. Así que bueno, esta ha sido la enseñanza. El análisis queda más detalles, no puedo entrar en más detalles, no puedo entrar en mayores discusiones, si es la oración tal, si es la otra, porque imagínate, más bien me he abusado a tomar 4 versículos. Este video va a quedar ahí para que ustedes lo puedan consultar en el momento que lo necesiten. Gracias por las casi 30 personas que están aquí acompañándome. Lamento de que se llegue tarde, pero usted puede ver el diferido. Déjeme su comentario ahí. Muy bueno, profe, quedé con ganas de más. No, porque se puede empalagar. No sea tan goloso y deje para mañana, Tony. Dios los bendiga. Déjeme ver si queda algo más que se me escapa por aquí. Despreciable, profano. El profesor se nota su pasión por el análisis del texto, muy bonito, único, profe, haciendo historia de lo que Dios le dio. Gracias, mi querido hijo. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por todo el apoyo. El castigo a juicio retributivo se dio en el antiguo pacto y se puede dar en el nuevo pacto. Y por supuesto, gracias por acordarme ese detalle, Walfred. Lo que hay en el caso del tiempo de Moisés de juicio retributivo para su nación. La nación israelita es una nación salva, constituye un prototipo de la iglesia y por supuesto dentro de ese mismo contexto. Indica por supuesto el juicio retributivo, han violado la ley, van a recibir el castigo y en este caso es la muerte física, que por supuesto está contemplada efectivamente también en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que el juicio retributivo de los arminianos lo han pasado a no juicio retributivo, evidentemente temporal, sino eterno. Y esta es la gran lucha y la gran insistencia para que el texto de Hebreos, que considera como un caballito de Troya para ellos, ha sido desmontada y que puede seguir siendo todavía discutida y anulada la intención de los arminianos de querer encontrar en ese pasaje por fin que haya un pasaje que diga que los cristianos pueden ser condenados. Yo no he logrado entender cómo tienen la manía y el prurito los arminianos de andar buscando un texto desesperadamente que diga que los cristianos pueden ser condenados. Muy vergonzoso, por ahí dijeron, muy vergonzosa la actitud de todos estos que están intentando buscar un texto de alguna manera al estilo de Loco García y de su amigo Anito Tocayo. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Déjeme ver porque de pronto por alguien está diciendo algo más por acá. Ok, eso es todo. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Compártanlo si les gusta con otra persona y nos vemos pronto si así Dios lo quiere.